Hola, buenas noches, señoras y señores, amigas y amigos. ¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo un jueves, noche más, en la Caja Negra. Y estamos para abordar un tema de actualidad. ¿Y cuál es el tema de más actualidad? Pues evidentemente las elecciones de Estados Unidos, la victoria. Ya a estas alturas ya se puede hablar claramente de victoria de Donald Trump, ¿no? Yo no me resisto a leer un chiste que me llegó esta mañana, un chiste de Chumi Chúmez. O sea, Chumi Chúmez se murió hace años. O sea, que este chiste a lo mejor tiene 30 años o más. Están arando lejanamente, ahí se ven unos puntitos arando en el agro español, y el burro o el caballo le dice al paisano: no sé cuándo vas a aprender a no hacerte ilusiones con las elecciones presidenciales americanas. Bueno, pues yo creo que lo digo para los que están ilusionados, y entre otros, pero que hay que moderar la ilusión, porque los tiros salen por la culata muchas veces. Y entonces, para hablar de este tema de las elecciones americanas, del triunfo de Trump, pues tres invitados que paso a presentarlos, como siempre, de derecha y izquierda. Ya los conocéis, ya vinieron más veces. En primer lugar, de allá para acá, Javier González Vega, que es catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal, Javier? Muy bien. Bienvenido. Gracias por estar aquí. En segundo lugar, Jacobo Blanco, que es el decano del Colegio de Sociólogos y Politólogos de Asturias. Sociología y politología. Bien, sociología no de las personas, sino de las instituciones, de las ciencias. Muy bien. Bienvenido, Jacobo. Gracias por estar aquí. Y en tercer y último lugar, los últimos serán los primeros, Francisco García Campa, que es historiador y es de la casa también, porque bueno, es un youtuber de enorme éxito. ¿Por dónde andan las cifras? Dilas, no seas modesto. Bueno, en la historia son unos 80.000 seguidores, lo que tiene el canal. 80.000 seguidores en el canal de Historia. Sí. Y en la actualidad menos, hay 30.000. Pues no podemos parar aquí hasta llegar ahí, con la Caja Negra, hasta 80.000. Este es nuestro reto. Bueno, pues decía que bueno, aparte del chiste de Chumi Chúmez, que es muy bueno porque es verdad, ¿no? Estamos siempre barajando las elecciones de Estados Unidos, a favor o en contra, cuando al final, pues, hombre, es muy pesimista lo que voy a decir, pero yo creo que al final los políticos acaban decepcionando, ¿no? Pueden sonar durante una época, pero a largo plazo la política es bastante cruda, ¿no? Para la gente un poco ingenua, ¿no? Que se ilusiona. Pero bueno, al margen de eso, tenemos unas elecciones atípicas. Es la primera vez o la segunda vez creo, que se presenta un candidato que ya había sido presidente y sale elegido. Atípicas algo atípicas porque gana la presidencia, gana el Senado, casi seguro que gana la Cámara de Representantes, lo gana todo, ¿no? Es una aluvión, ¿no? de votos el que recibe Trump. Y yo creo que atípica, no es atípica, pero escandalosa para mi juicio. Eso ya es muy personal. Pero es que hasta la noche anterior estuvieron diciendo que había un empate de 169 a 169. O sea, ¿hasta qué punto los medios de comunicación mienten y manipulan? Es que no salgo de mi asombro. Mira que estoy al cabo de la calle. Bueno, pues eso mismo, siguen asombrando. O sea, que estaban empatados. Yo me fui a ver la televisión a las 2 a las 3 de la mañana, están empatados. Como que están empatados. Es todo menos un empate esto. Pero bueno, a lo que iba. ¿Qué os parecieron, Javier? ¿Esperable, no esperable? Bueno, era esperable. Lo que pasa es que es verdad que efectivamente había muchos datos ocultos. En este caso yo creo que había aquí, más que en ninguna otra ocasión, posiblemente un gran lote de votos ocultos que no querían confesar, obviamente, su predilección por Trump. Y estoy pensando particularmente en el significativo voto latino, entre el cual aparentemente las diatribas que parece que constantemente se lanzaban contra el mismo parecía obviamente definitivamente alejarlo de Trump, y sin embargo, por el contrario, estaba obviamente cosechando un significativo apoyo entre el mismo, ¿no? Entonces, si dejamos de lado ese dato, bueno, los datos de partida siempre habían sido favorables. De hecho, hasta que nos encarrilamos ya en el último segmento de la carrera electoral, siempre habían sido favorables a Trump. Incluso hubo momentos en que además el pico había sido significativo, ¿no? El primero de los atentados contra el mismo, yo creo que ahí supuso realmente la demostración del potente eco que atraía, ¿no? Y yo creo que sumó muchos más apoyos en su favor, aunque no se notara, digo, en las consultas y en la demoscopia. Yo creo que tuvo una importancia muy significativa. Bueno, tiene la palabra Jacobo, como
O eso teólogo nos ilustrará. A ver. Bueno, lo que tengo que decir es que yo pensé que ganaría por la mínima, o un poquito más de la mínima, Kamala Harris o los demócratas, ¿no? Sin embargo, no ha sido así. Nos hemos encontrado con que Donald Trump, ¿por qué creía yo que iba a ganar Kamala Harris? Primero porque Donald Trump acostumbró a ganar o recibir votos siempre entre, digamos, los varones blancos, el único grupo sociodemográfico en el que hasta ahora ganaba. Sin embargo, este hombre está cambiando, está revolucionando la geografía electoral de Estados Unidos y nos estamos encontrando con que en un país tan diverso como los Estados Unidos, donde hay muchísima variedad de estados, de composiciones étnicas, de cultura socioeconómica, estructura de todo tipo, nos encontramos con que digamos que Trump ha conseguido ganar no solamente entre los varones blancos, sino también entre los varones latinoamericanos, hispanos o como queramos llamarlos. ¿Qué supone eso? Pues supone que un estado como Florida, que era primero un estado demócrata, después un estado de estos cambiantes, el swing state que llaman, y ya en la época de Bush, cuando aquello de las papeletas de mariposa, no sé si se acuerdan, allá en el año 2000. Bueno, era el hermano en Florida también. Exactamente, pero bueno, pero digamos que ya fue tornando la cosa y en este momento el voto mayoritario en Florida, y además por mucha cantidad, además, es el voto digamos, republicano, o más bien, digamos, el voto trumpista. Ha habido un corrimiento hacia la derecha interesante. Lo que nos queda por ver es qué es lo que ha pasado en realidad. Porque hemos visto que con los datos parciales, queda todavía California, que estaba al 60 y tantos % esta mañana del recuento, faltaban 5 millones de votos por contar, faltaba también Arizona, que tenía también 40% de votos sin contar, y algún estado que tenía un 5% pendiente. Lo que vemos es que el Partido Demócrata ha perdido muchísimos votos. No sabemos cuántos van a ser, pero ayer todavía eran 15 millones de votos que nos va a recuperar con el recuento terminado, y en cambio el Partido Republicano había perdido solamente 3, que lo recuperará fácilmente en el recuento. Es decir, da la impresión de que la campaña de Trump, por algún motivo, ha, digamos, desmotivado o ha desincentivado el voto demócrata en contra de Trump. Y luego, por otra parte, una candidata reciente, porque lo de los tiros allí en Pensilvania fue anterior a que se designara, creo recordar, a Kamala Harris como candidata, una candidata hecha prisa y corriendo desde septiembre, octubre, noviembre a toda velocidad, y que además es una candidata que tiene ciertos fallas como candidata. Y yo creo que entre una cosa y otra, el gran enemigo del Partido Demócrata en esta ocasión ha sido la desmotivación, la falta de interés o la falta de ver peligro en un Donald Trump, que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque digamos que si la gente quiere seguridad, no hay nada más imprevisible, en principio, que Donald Trump. El golf, que es lo que le gusta a él. Eso sí, el golf no es imprevisible. Es todavía más imprevisible. Francisco. Bueno, yo creo que lo que falló es un análisis que se basaba en presunciones como que a Trump solo le votan los varones, porque eso nos llevaría a un 50% de la población, y ese 50% de la población ninguno sería demócrata. Por lo tanto, es una partida ya... Se supone que son un voto mayoritario. No, sí, pero la realidad es que en Estados Unidos el voto, más que entre ser gente con estudios y sin estudios, podemos a lo mejor ser voto de ciudad a voto de suburbio, en cuanto a suburbio entendiendo todo el estilo de vida americano, que no es justamente el urbanita de gran ciudad. Eso enfrentado a una sociedad que no es justamente la de las ciudades, la religiosidad del estadounidense, que parece que el mensaje demócrata menospreció y Trump valoró demasiado, es decir, aceptó todas las religiones estadounidenses por ese espíritu que comparten todos en cuanto a una lucha ideológica o filosófica o moral frente al pensamiento woke. Es decir, esto nosotros lo podemos enfrentar en cuanto a elementos de hombre, mujer, blanco, afroamericano, pero los americanos tienen una visión muy conservadora de la vida, los estadounidenses. Y los latinos o hispanos la conservan también. Y eso es algo que se menospreció. Y al final, un hispano que cruza la frontera, se nacionaliza estadounidense, conserva los valores, digamos, religiosos católicos que están en contra del aborto. Muchas mujeres católicas
evangelistas, anabaptistas o cualquier religión estadounidense, comparte una visión de la vida que, por ejemplo, Kamala, casi todo su discurso de la mujer era mujer aborto, sí, aborto no. Sin compartir yo esa mentalidad, sí o no, me da igual, parece que el estadounidense y la estadounidense, también mujer, no veía eso. Y eso es algo que se menospreció por parte, yo creo, de los demócratas, pensar que todas las mujeres tenían que votar demócrata sin darse cuenta que las mujeres también son conservadoras. Y puede que más conservadoras que los hombres. Eso podemos poner un ejemplo en España. En la República, cuando se pidió el voto femenino, las mujeres que abogaban por el voto decían que la mujer española no estaba preparada porque era más conservadora que el hombre. Y eso hace también que haya mujeres que voten a Trump, no solo hombres y no solo blancos. Por otro lado, también en cuanto al hecho de que se haya votado, yo creo que hay un hartazgo en parte de la población estadounidense que no se valora porque se les menosprecia llamándoles blancos, basura, el término de la trash, la basura blanca, porque claro, solo son buenos los de las élites intelectuales que son multiculturales y que piensan en el pensamiento woke, ¿no? Eso hace que mucha gente se haya unido en un pensamiento que es el MAGA, ¿no? Ese pensamiento que solamente son las siglas del Make America Great Again, que no es un pensamiento filosófico, solamente es un mensaje que apareció ya en la época de Reagan y lo usó incluso Obama, incluso Clinton también. Explícalo qué es. No, es un mensaje de esperanza. Di las siglas lo que es. Sí, haz a América grande de nuevo. Sí. Y al menos en la época de Reagan era déjanos, let's America great again, es decir, deja América ser grande de nuevo. Y ese mensaje, que es un mensaje impactante, un mensaje que va muy bien en un momento en el que Estados Unidos ya no es el hegemonón, el poder hegemónico del final de la Guerra Fría y está luchando por la hegemonía con China. Y eso hace que, claro, el trabajador que trabajaba en una empresa de Detroit, que ahora la persona intelectual le considera eso, atrás, porque no tiene trabajo, él y su compañero afroamericano que quedaron al paro porque cerró la industria de Detroit del automóvil, por la competencia a lo mejor del producto chino, hace que tenga un voto de desesperación, que hay que entenderlo a la hora de interpretar los resultados. Javier. Bien, un voto de desesperación, pero yo quería enlazar con una cuestión que planteó antes Jacob, que me parece interesante, ¿no? Y es precisamente sobre los errores en los que incurrió el Partido Demócrata. Yo creo que el Partido Demócrata precisamente asistió a estas elecciones un poco con la convicción de la liebre, en el encuentro de la liebre y la tortuga, ¿no? Decía, vamos a tener enfrente a Trump. A Trump es conocido, incluso sabemos de su mal perder, obviamente conocemos la añagaza golpista de sus partidarios, el famoso 6 de enero del año 2021. Por lo tanto, un candidato, yo creo que consideraban que totalmente amortizado y que no tendría realmente chances en esta nueva contienda electoral, ¿no? Entonces yo creo que ese fue el punto de partida del pensamiento de los demócratas y por eso consideraron que podía llevar a Biden sin mayor problema. Y por eso no se plantearon ningún tipo de alternativa y no pensaron en ella. Porque dijeron, ponemos el piloto automático y con Biden, igual que ganó hace 4 años, volverá a ganar. Claro, esta estrategia se reveló excesivamente confiada y el propio candidato Biden reveló, a medida que pasaban casi los minutos, que era francamente un incapaz, ¿eh? Y que no estaba, por tanto, en condiciones de poder afrontar ya mismamente la contienda electoral, como se vio, los debates ni el gobierno. No estaba, ¿no? Y claro, menos aún era imaginable que pudiera afrontar cuatro nuevos años de gobierno. Claro, entonces es cuando, ante la constatación evidente de que no tienen un candidato solvente, tienen que sacar uno de donde sea. Y claro, y aquí es donde llegamos también a una solución que fue absolutamente absurda. Una persona con la que no habían contado para nada, que la habían amortizado ya hace ya más de 2 años, porque ya no contaba ningún efecto en la política estadounidense, deciden rescatarla para ponerla como candidata. Claro, este ya era el error sumo, el pretender vendernos a alguien en el que ni siquiera el Partido Demócrata confiaba, porque no la presentó en su momento en unas primarias para competir, en su caso, con el propio Biden, se la presenta ahora como candidata. Pues bueno, ¿quién va a confiar entre los electores? ¿Qué elector de buena fe puede confiar en decir vamos a depositar nuestro voto? O sea, el mismo Partido Demócrata, yo creo que no un tiro en el pie, se pegó muchísimos tiros en el pie desde el inicio de la contienda. ¿No es más cierto que, aparte de la cuestión electoral, lo que dices tú, que yo creo que es muy correcto, en general el mandato de Biden fue malo? La inflación, las guerras,
Yo creo que es lo que pesa. El mandato de Biden fue malo. En el plano económico es indudable porque, bueno, todos los analistas, al menos en este primer análisis, ¿no?, que se hace, coinciden en que efectivamente el discurso económico fue decisivo y que, lógicamente, entre ese sector, pues bueno, efectivamente, del americano medio, porque efectivamente es el americano de clase baja, pero es el americano medio, es el americano que representa a la América profunda, ¿no? La América que es la mayoría de los estadounidenses. Pues en él, claro que caló el mensaje precisamente económico. Porque, lógicamente, su capacidad adquisitiva se estaba reduciendo y, obviamente, las élites urbanitas de Nueva York o de San Francisco no lo percibían. No lo percibían, claro. Es que de alguna forma, digamos que el voto de Biden, y ojo, porque está en su traslación a Europa y a España, el voto de Biden, el voto de Trump, es un voto, digamos, por decirlo de alguna forma, de los perdedores de la globalización. Sí. Es decir, los estados que eran tradicionalmente demócratas, estoy pensando en todo el cinturón de hierro, o sea, el óxido. El óxido. Ahora es Rust Belt porque está oxidado, antes era cinturón. Digamos que eso se ve bien en la película esta de Clint Eastwood, de Gran Torino, no sé si lo habéis visto alguna vez. Se ve muy bien este hombre que es el único superviviente entre coreanos que han llegado allí, que fue contra los que él luchó en los tiempos de los años 50 en la guerra de Corea, ¿no? Entonces, claro, digamos que el obrero, yo tuve la ocasión de conocer en Estados Unidos a obreros de los astilleros de Filadelfia, de las afueras de Pensilvania, ¿no? Y la verdad es que ya estoy hablando de los años 90 y había un clima bastante enrarecido, pero en aquella época ellos echaban contra Reagan y contra Bush, es decir, estaban en contra del, digamos, de la libertad de gobierno, de la libertad de mercado y estas cosas, y lo que querían eran ayudas, por eso estaban a favor del Partido Demócrata. Mi abuelo, sin conocer a mucha gente del campo, aunque alguna persona de Texas he conocido, te dicen siempre que, claro, que ellos lo que querían era la subvención de los productos agrarios estadounidenses. Y de repente ese discurso ha dejado de calar y de repente lo que dicen, oiga, voy a subir los aranceles. Pues entonces eso me parece mejor, son los aranceles. Protéjame. Llegas con una tendencia aislacionista en Estados Unidos que tiene mucho peso, y eso tú como experto en relaciones internacionales lo conocerás bien, que ha sido siempre ese equilibrio entre aislacionismo e intervencionismo son las dos dinámicas. Y Trump representa un poco el aislacionismo, un país además entre dos océanos, México no es peligroso, más que por los inmigrantes, entre comillas, que se entiende bien lo que estoy diciendo, entre dos océanos que le aíslan prácticamente todo. O sea, claro, en cierto modo, primero, ese aislacionismo murió, esa seguridad murió el 11S, cuando se vio que 4 chalados con unos aviones que habían robado y con una infraestructura potente detrás podían derribar las Torres Gemelas, el Pentágono y no sé qué más, ¿no? Segundo, hay otra cuestión también, y es que la globalización está cambiando la demografía de Estados Unidos. Es decir, los hispanos son ya el 15%, me parece aproximadamente, y en los estados del sur son mayoritarios, lo que llaman el Sun Belt, el cinturón del sur, son mayoritarios en toda la zona de Los Ángeles, San Diego, sur de Nevada, me parece, Texas, hasta Texas, son casi mayoritarios. México está recuperando los territorios, digamos, que perdió. De alguna forma está recuperando ese territorio. Por ejemplo, en Texas, un senador con apellido. Exactamente. Pero incluso hasta en Ohio. Exactamente. Hay senadores con apellido. Pero hay que diferenciar, y los americanos lo diferencian entre el que es del origen español, de cuando Texas era español, y son familias que tienen el pedigrí de ser, digamos, tejanas, a lo que ellos, bueno, es el nuevo estadounidense. Es decir, ellos se diferencian entre ellos, eso hay que dejarlo bien claro porque tienen esa diferencia. En todo caso, esta gente, curiosamente, muchos de ellos siguen creyendo en el sueño americano, y algunos lo consiguen. Es decir, muchos cubanos de Florida están consiguiendo prosperar, muchos en Los Ángeles están consiguiendo prosperar. Lo consiguieron. Tenemos un ejemplo, una serie que ha programado Netflix hace poco tiempo, la saga de los Menéndez, asturcubanos, por cierto, los hermanos Menéndez ya eran triunfadores, estamos hablando del año 89, era un gran empresario en el sector discográfico, cinematográfico, por eso que el sueño americano lo están realizando ya. Hay gente que está triunfando, incluso entre la población negra hay gente que está triunfando, y de repente nos dejamos en el mundo del espectáculo y de ver los créditos de las películas. Los créditos de las películas no hay ningún John Smith, no hay ninguno, son todos nombres extranjeros o ajenos, digamos, a la cultura anglosajona. Entonces, claro, yo tengo la impresión de que toda esta gente del Rust Belt
los agricultores que están ahí deslomados, ahí que con el precio de la carne, del trigo, de no sé qué, de las vacas por aquí, por allá, los del Rust Belt que ven que dentro quedan nada, que no sé qué quedan nada, de repente se dan cuenta de que hay una economía nueva, una sociedad nueva, y de repente ven emerger a gente y dicen, estos no son americanos en el sentido que yo entiendo que es América. Y ahí empieza a haber un foco de conflicto. De repente aparece, qué sé yo, pues Oprah Winfrey en televisión, la gran estrella, no sé quién, un hispano, un oriental, no sé, cosas de estas por el estilo, ¿no? Y de alguna forma, además, para cómo le están llamando, lo que decías tú antes, le están llamando rednecks y cosas de estas por el estilo, están despreciando. Entonces yo creo que ese enfrentamiento entre las élites, de hecho, como decía Trump en el primer discurso inaugural, él hablaba mucho de la ciénaga de Washington, y ya no hablaba de las élites ni de la gente, como decía él, utilizaba un término también que era equivalente, no sé cuál era ahora mismo, pero era élites, casta, algo parecido a eso, utilizaba un populismo y él iba contra eso, porque curiosamente es de la casta de Nueva York, más clarísimamente, ¿no? Pero sin embargo ha conseguido digamos, hacerse un nombre del pueblo, es blanco, sí, rubio, pero es de Nueva York, pero digamos que es antisistema dentro de Nueva York. Ayer estabas viendo un documental donde le presentaban... Es una estrella de la televisión, además. Sí, pues un documental muy interesante en el que le presentaban como una persona que, siendo supuestamente de la clase alta neoyorquina, sin embargo, no era aceptado por la clase alta neoyorquina fina. No, la del paladar, la de la esquinita, la Side y estas cosas. Era considerado, aunque fuera tal, un advenedizo y no tenía por tanto un constructor. Era un constructor, hijo de su padre, por cierto, tenedor de muchas viviendas en alquiler público, pero él plantó su torre allí, creo que es en la Quinta Avenida, plantó su torre allí. Yo me acuerdo de ir a visitarla ya hace 30 años, ir a visitar la torre. Y esta la torre porque ya habla de Donald Trump hace 30 años. O sea, siempre se habló como candidato presidencial. Luego tuvo aquel famoso programa de The Apprentice. Sí, The Apprentice, donde iba despidiendo a todo el mundo. You're fired. No sé qué. Y el tío ahí consiguió, digamos, controlar el lenguaje, hacerse conocido y controlar el lenguaje que le acerca. Pero por eso digo que no es, o sea, los americanos, el americano, vuelvo a repetir, el americano medio, que es esa, que insistimos en hacerlo con la clase baja, sin estudios, etcétera, etcétera, ve en él a alguien que le puede ofrecer algo y no desde luego alguien que habla como él. Habla como él, utiliza la palabra. Y no como el caso de Kamala, donde ven a alguien que no habla en absoluto. No, claro, es que... Pero yo creo que no podemos olvidar lo que es la filosofía del pensamiento. Es decir, yo puedo ser hispano, pero si voy a Estados Unidos es porque creo en el sueño americano. Y cuando escapo de Cuba y me voy a vivir a Florida, yo escapo de una forma de política que no me gusta. Y casi todos los inmigrantes que están yendo a Estados Unidos son de países que aplican unas políticas, socialismo de cualquier manera que queramos decir, y para ellos Estados Unidos es el refugio de ese tipo de políticas. Y yo entiendo que parte de los votantes hispanos, aparte de votar por ser hombres y considerarse agredidos por unas políticas que están haciendo en Estados Unidos, también votan por un estilo de vida que es el que emigraron para vivir. Y yo creo que detrás de eso está el hecho, por ejemplo, de la libre empresa, el que va allí y se pone a trabajar y empieza de albañil y acaba siendo un pequeño constructor y al final él hace sus propias viviendas que vende. Eso es un sueño que tienen casi todos los hispanos, porque tú vas a Estados Unidos y ves las obras, están con señales de seguridad en castellano, es decir, están en español las señales de seguridad más que en inglés. Al final, ellos van a trabajar porque creen que el sistema americano es ese, es trabajar, un esfuerzo y al final se cumple. Y ese mensaje parece que lo defiende más el mensaje del trumpismo que el mensaje de la ayuda social y la paga, que no quieren todas las personas. Es decir, eso considerar que por ser obrero quieres una paga es un error de libro, es decir, porque la paga lo que te hace es ser menos libre y la gente que quiere ser libre no quiere paga. ¿Qué es lo que piensa el votante republicano? Yo creo que eso hay que entenderlo desde el punto de vista de un americano. Es decir, desde un punto de vista de un europeo nos parece todo raro, pero un estadounidense medio no quiere el sistema de pensiones porque le ata y prefiere no pagar impuestos para él pagarse el plan de pensiones y pagarse su pensión y su plan de salud. Es algo que a nosotros nos extraña, nos puede parecer ilógico no votar a los que proponen un sistema CalHealth o lo que queramos el Health Care o el sistema que pretendáis poner en Estados Unidos, porque ellos no lo piensan. Y es un intento desde unas élites urbanas de imponérselo a más del 50% del país.
Y es lo que se está viendo aquí. Yo creo que el voto de Trump hay que ir a más raíces que eso del fracasado, porque es verdad que Estados Unidos tiene una derrota económica frente a China en algunos aspectos, que vamos a ver ahora cómo va una guerra que va a empezar y va a ser una guerra económica, que va a ser muy gorda. No, pero esta va a ser más gorda. Ahora va a y ya sé... Sí, pero bueno, ya estaba anunciada también con Sí, Biden. no, Es que Biden no tiene los gestos el que precisamente la empezó fue Trump. amistosos con Cuando China. cerró Huawei en Estados Unidos, lo multó y lo cerró y lo limitó completamente. Es decir, va a haber una guerra y Europa, a lo mejor tenemos que hablar qué va a pasar en la política exterior con la llegada de este hombre. Porque yo creo que explicar el por qué ganó es importante, pero cuáles son las consecuencias para nosotros. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa de un momento, una pausa de hidratación como el fútbol, y volvemos entre un momento hablando de eso mismo. Hasta ahora. Bueno, ya estamos de vuelta después de la pausa de hidratación y yo no sé si te interrumpí, Francisco, o estabas acabando. No, estaba solo diciendo que unas cosas que nos tiene que importar, y Macron lo dijo, ¿no?, hoy mismo, y ya la OTAN está también hablándolo, es el hecho de la influencia que va a tener la llegada al poder de nuevo de Trump y la relación con la OTAN y la Unión Europea. La política exterior en suma de Es decir, yo creo que Antes de entrar en la política exterior, quería preguntarle como por la generación Z. Estos que no encuentran piso ni alquilándolo, ni comprándolo, ni robándolo. Hay un fenómeno, y además también a nivel mundial occidental, y es la polarización de la juventud. O sea, los jóvenes, la juventud, digamos que los varones son cada vez más conservadores y las chicas son cada vez más, digamos, de izquierdas, progresistas, como queramos llamarlo, ¿no? Y eso ha pasado en Estados Unidos, está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos el voto joven, sobre todo el voto joven masculino, ha ido muy mayoritariamente y en contra de lo que fue tradición. Por eso decíamos que está invirtiendo la sociología electoral en Estados Unidos, la demografía electoral. Está, digamos, los jóvenes varones han votado sobre todo por Trump y las chicas han votado sobre todo por el Partido Demócrata. Es decir, hay una polarización ahí que en España también está pasando. Y que tiene, yo creo que tiene mucho que ver también, sobre todo en ambientes universitarios. Recordemos que en Estados Unidos el 50% de la población con algún tipo de universidad, o más incluso, tiene que ver un poco, yo creo que tiene que ver con el ambiente que es esto antes woke, el Me Too, el Black Lives Matter y todas esas cosas. Yo creo que todo eso está influyendo un poco en que se dé un enfrentamiento entre los dos géneros, sexos o como queramos llamarlos. En este momento está ahí y eso está provocando, además de los problemas de encontrar vivienda, los problemas de trabajo, etcétera, etcétera. Pero es un problema universal, lo que decías tú. En China, por ejemplo, no hay manera de encontrar vivienda tampoco. De todas formas... En Europa no hay manera de encontrar vivienda. De todas formas, hay una cuestión, y es que en Estados Unidos, por ejemplo, pasaba algo que sigue pasando en España, y es que los salarios de los jóvenes, después de la crisis de 2008, no acaban de remontar. Y luego tuvieron problemas para pagar los créditos universitarios, claro. Sin embargo, en estos 2 o 3 últimos años, sí que los salarios de los jóvenes empezaban a remontar. Incluso hay estudios que dicen que viven mejor de lo que vivían, o por lo menos parte de ellos, los promedios son muy peligrosos, pero parte de ellos por lo menos viven mejor de lo que vivían sus padres cuando tenían su edad. Entonces, hay que pensar mucho cuando analizamos las cuestiones, las cosas, si realmente estamos hablando de percepciones o de realidad. Porque claro, hay encuestas, en España, las del CIS, pero en Estados Unidos otras encuestas, que muestran, por ejemplo, que cuando ganan los nuestros, quienes quieras que sean, nos parece que la economía va bien y, sin embargo, a los otros les va mal. Y a la inversa, Y eso con independencia prácticamente del ciclo económico. Entonces está llegando un momento, y eso sí que es otra novedad en Estados Unidos, y es que en Estados Unidos, donde el mapa electoral era relativamente fluido, pues había victoria, los landslides, el de Reagan, el de Nixon en el 72. O sea, ahí cambiaba mucho el voto y, sin embargo, el voto está prácticamente congelado desde hace 3 o 4 elecciones en Estados Unidos. Vemos ligeros corrimientos a derecha e izquierda, hacia Trump o hacia el Partido Demócrata, que son los que están haciendo variar las elecciones. No vamos a ver qué influencia tuvo la abstención, como decía antes, pero eso es lo que está haciendo esa percepción, y los jóvenes tienen la percepción en todo el mundo, justificada o no. El precio de la vivienda es el que es en todos los países, en Estados Unidos ha subido mucho, pero está la percepción de que los jóvenes tienen un problema grave, y además tienen un problema grave económico y electoral, como son pocos, digamos que cuenta un poco a efectos, digamos, de políticas públicas. Bueno, un poco de la perspectiva internacional.
¿A Europa nos ha tocado la China con esto? Bueno, a priori parece que sí, porque bueno, estamos hablando en todo caso de las expectativas que llevan forjándose desde hace mucho tiempo y en las que claramente se apostaba, y se ha visto de una forma bastante evidente, obviamente por una victoria demócrata, ¿no? Esto yo creo que no había prácticamente decisor político o desde luego foro en el que no se planteara que obviamente el futuro o se construía con un demócrata o si no era sencillamente el acabose. Lo cual es, de todas formas, a mí me gusta recordarlo, algo muy parecido a lo que se planteó hace 8 años. Hace 8 años yo, de hecho, escribí en su momento un artículo en La Voz de Asturias donde decía no es el final, porque lógicamente se había vendido un escenario tan milenarista ante la perspectiva de una victoria de Trump que parecía que estábamos efectivamente en el momento del apocalipsis, ¿no? Y ciertamente que se vio, pues bueno, 4 años de mandato de Trump, pues pusieron un poco las cosas y pusieron de relieve que a lo mejor no era tan Ciro León como lo pintaba. Lo peor fue el final, el 6 de enero. Sí. Por eso, lo peor fue el 6 de enero, pero hasta entonces la ejecutoria... Fue bueno. Recordémoslo, y aquí tengo que decir que mi posición personal, obviamente, es claramente contraria, pero prácticamente uno de sus últimos actos de mandato fue cuando el famoso 4 de diciembre reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara en el marco de los acuerdos de Abraham e inició una senda que, bueno, luego han transitado Pedro Sánchez, Macron más recientemente, etcétera, ¿no? Eso fue obra no de Biden, eso fue obra de Trump. Entonces, lo primero que hay que preguntarse es, desde la perspectiva de la política exterior, ¿realmente cuánto malo ha hecho Trump? Yo digo, en el primer mandato me parece que fue un mandato bastante razonable y lo que cabe pensar es que a lo mejor nos enfrentamos también a nuevas sorpresas en el ámbito de la negociación. Relanzar, por ejemplo, el proceso de paz, que lógicamente ni está ni se le espera, en Oriente Medio, es una cuestión en la que desde luego Trump había apostado. Sin embargo, Biden, la verdad es que no ha hecho nada más que sostener a Netanyahu, como por otra parte también es de imaginar que hará Trump. Sí. Pero puede haber cambios. Y en el caso de Ucrania, bueno, ha amenazado, cosa que también en Europa se ha visto también como la debacle, con retirar el apoyo militar a Ucrania. E incluso ha hablado de que en días sí, la guerra de Ucrania termina. Ya está tardando. No, Lo que obviamente pone muy nerviosos obviamente a los ucranianos, pero insisto, a lo mejor a algunos no les pone tan nerviosos. Hoy estaban diciendo que posiblemente se llegue a un acuerdo por el cual Ucrania se compromete a no entrar en la OTAN durante 20 años y a cambio, digamos, se sigue proporcionando ayuda a los ucranianos. O sea, bueno, pero entregando todo el territorio que tiene Rusia. No. De momento se seguiría entregando ayudas a Ucrania. Lo único que es el compromiso. ¿Pero seguirá la guerra entonces? Sí, seguirá la guerra. Vale. Es lo que se decía en el periódico. No, el plan que propuso el vicepresidente era más o menos un alto el fuego como está, quedarse como estaban y que Ucrania no entrase en la OTAN. Ese era el plan que, claro, Ucrania no puede aceptar porque es un plan a perder. Otra cosa es que sea otro plan el que tenga él en mente. A ver, yo creo que en el caso, por ejemplo, Zelensky dijo ayer en un mensaje que también hay que coger y entender las palabras. Dijo que en la conversación habían hablado y los dos compartían la paz a través de la fuerza. No sé, es peace to the strength o algo así. Bueno, pero no me acuerdo la preposición central. Pero eso es otra frase que hay que ir también al pasado. Es una frase que Washington usó y la hizo también muy famosa Reagan. Casi todos los mensajes que está usando últimamente Trump tienen que ver con Reagan. Y para él Reagan es el representante del republicanismo más fuerte, más contundente, que venció la Guerra Fría y que acabó, digamos, acabó logrando la hegemonía estadounidense, ¿no? Al final, ese mensaje de la fuerza a través de la paz a través de la fuerza, yo creo que es la acusación que tanto hace Zelensky como el votante americano, que no está a favor de Ucrania ni está a favor de nada, pero sabe que su presidente Biden, por su forma de estar, no de ser, digamos, por su salud, por su estado de confusión muchas veces, animó a la guerra de Ucrania, animó a lo mejor al ataque de Hamas, animó a que Irán y los hutíes lancen misiles a los barcos estadounidenses y no hubo una respuesta. Trump no sabemos lo que va a hacer, pero solamente con su forma de ser y lo loco que parece, puede hacer... No, claro. Es decir, esto es, Putin tiene miedo a la reacción de Trump. No sabe cómo es Trump, pero de Biden sí sabe cómo va a actuar. Por lo tanto, Putin preferiría que gobernase Biden, porque sabe lo que no va a hacer nada. Pero de Trump
puede actuar a favor de Rusia o si por algo se enfada con Rusia, actúa de una forma distinta, porque no tiene un patrón lógico. Y eso da fuerza a la hora de imponerte, porque no sabes cómo voy a actuar. Y tampoco sabes que yo no tengo límites. Y en la política internacional de una potencia tiene que dar respeto. Y el caso de Biden no dio respeto internacional. Podemos dudar de la política, lo que queráis, pero si unos, como dicen por ahí gente, unos cabreros como los hutíes, tienen cerrado el Mar Rojo, lanzando misiles a las fragatas y un dron a 300 metros de un portaaviones estadounidense y no hay una respuesta grande, ¿qué respeto se tiene a Estados Unidos? Por lo tanto, ese mensaje de Zelensky, la paz a través de la fuerza, que le gusta mucho a Trump, podemos entender qué va a pasar aquí. Vamos a ver a un Trump que va a exigir cosas y va a amenazar. Y si no le cumplen lo que él pida... Pero eso no es lo característico de Trump, precisamente. Es así. Eso que a veces se dice que Trump en el fondo es un empresario, es un negociador. Sí, sí. Eso pensaron las cosas. Y lo va a hacer y amenazará. Que en vida, que tal, Claro. para adelante, para atrás, O sea que- ataca. Yo sé que la cuestión, una cosa es que negocies en una empresa, la compra de un casino por no sé cuánto dinero, un Claro. hotel, y bueno, si te quedas mal, que queda mal eres tú, y otra cosa es jugar con la soberanía nacional o con Claro, lo de que acuerdo, es de acuerdo, claro. la seguridad nacional, es otra cosa Mucho distinta. más serio. Cuando de Corea del Norte, que parecía que iba a acabar una guerra Trump con Corea del Norte, al final llegaron a un acuerdo amistoso y más o menos se cumplió parte de lo que pedía Trump. Yo, de todas formas, aunque- Está por ver qué le dijo, ¿no? Claro. o sea, yo Ya, pero quiero decir que, yo creo que todos y lógicamente, vamos a ver, aunque se tiende a ver también, estamos hablando de Trump constantemente, ¿no? Pero bueno, hay digamos, un entramado, obviamente, en la seguridad nacional y en las relaciones que lógicamente asesora a. Claro. Y obviamente es verdad que Trump va a ser la cara que va a exteriorizar a, pero yo no dudo de que va a haber obviamente células y consejos de seguridad nacional, etcétera, de relaciones exteriores, que obviamente van a revisar y a examinar con detalle las posturas que finalmente exprese Trump, ¿no? Entonces, la perspectiva, yo, hombre, pienso estar más tranquilo en el sentido de que no veo simplemente a Trump haciendo y deshaciendo por doquier, No. sino obviamente con un consejo que lo ha tenido también en el anterior mandato, un consejo áulico que en alguna medida no le dejaron hacer. por eso ha sabido orientar con cierto tino las Yo decisiones creo que políticas. hay dos tipos de asesores. Tiene asesores de los familiares, el cuñado, el yerno aquel que tenía, no sé qué amigo, no sé qué. Y luego está una cosa que en Estados Unidos es muy importante. En Estados Unidos el poder está muy disuelto en la sociedad, muy atomizado. Y una democracia consiste básicamente en eso, que el poder esté muy disuelto, ¿no? Y no solamente entre actores públicos, estoy pensando en las administraciones, etcétera, etcétera, sino también entre el sector privado, que es muy potente, los lobbies, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que dentro de todo ese juego tan complejo que hay en Estados Unidos, muchas veces paralizante, el presidente puede hacer, si puede hacer, evidentemente puede liderar, puede estar como jefe, evidentemente puede, pero tiene que lidiar con muchas cosas, ¿no? En la primera administración Trump, una cosa que fue clara es que el hombre daba las palancas y aquello no funcionaba. Porque la administración pública iba por un lado, el ejército iba por otro, y bueno, el ejército en último momento fue el que dijo que quiten a todos estos señores raros aquí el 6 de enero, quiten a estos señores raros del Capitolio, porque no es plan que estén aquí. Nadie apoyó en ese momento a Trump. A mí ahora me preocupa una cosa, y es que Trump tiene 8 años más que hace tal, que eso también se nota, y te da más energía, tienes más experiencia, y tienes que quitar menos energía, más pozo a la hora de pensar, ¿no? Pero bueno, va a tener mayoría en el Senado. Una mayoría no tiene los 2 tercios necesarios para hacer leyes, pero bueno, y las mayorías ahora no son las de antes, porque antes había que negociar casi con tu propio partido las cosas. Sí. Tiene un partido que no es partido, es el partido trumpista y no el partido republicano que tenía Reagan o que tenía Bush o que tenía Nixon. Es otra cosa completamente diferente, ¿no? Tiene la Cámara de Representantes también. Va a tener el Tribunal Supremo, con Clarence Thomas, que se va a jubilar ahora, y el otro que no sé cómo se llama también. Y luego vamos a ver qué pasa en la administración, porque en algún momento se dijo que la idea era descabezar la administración, más allá del secretario de Agricultura, del de Comercio, del de Exteriores o lo que sea, y ir más abajo. Eso es lo que más me preocupa, porque la administración, o sea, todos los grandes, las agencias nacionales, la CIA, el FBI, el no sé qué, la agencia ambiental, por aquí, por allá, vamos a ver qué pasa, porque la agencia ambiental, por ejemplo, le ha quitado bastante a la EPA, le ha quitado bastante poder, ya en el primer mandato. Está digamos, en
no sé, la CIA, en todas estas organizaciones lo que podrá hacer, pero vamos a ver, porque eso sí que podría cambiar un poco, alterar un poco el equilibrio, el reparto de poderes que hay en Estados Unidos. Yo no sé qué posibilidad tiene de hacerlo, tampoco puede legislar muy profundamente, porque tampoco tiene mayoría en principio para hacerlo, pero por lo menos a ver qué es lo que pasa ahí. Y en contraposición a toda esa intención, o posible intención, de alterar un poco los equilibrios de poderes en la administración, etcétera, etcétera, en las grandes empresas, tanto estas las tecnológicas también, porque las magas eran las tecnológicas, eran Amazon, Microsoft y no sé qué más, está también el principio de realidad. Y al fin y al cabo todo este juego, el juego de los actores internacionales, el juego de la realidad económica, el juego de los actores interiores, los lobbies de armas, los lobbies de no sé qué, de los potentes pacifistas, de no sé qué, todo eso al final es una amalgama que hay que tener en cuenta. Y creo que el principio de realidad va a hacer que quizá la política exterior no cambie tanto. Se puede matizar, pero quizá no cambie tanto. Pero el vino español resulta que no se va a vender. Bueno, vamos a ver todavía qué pasa. A ver. Es competencia para el vino de California. Sí, no lo sé. Claro que no lo sé. es. Claro que lo es. No se vende demasiado vino español en Estados Unidos. Por muchos José Andrés que tengamos, no se vende demasiado. Nosotros entiendo que esos dos equilibrios de poder, claro, a Estados Unidos exigimos que tiene que tener esos sistemas de equilibrio y que tiene que permanecer ciertos niveles de funcionarios, pero aquí en España llega cualquier administración y coge libres designaciones y se elimina a la jerarquía de cualquier consejería aquí en Asturias y a cualquier ministerio. Es decir, empieza director general, subdirector, jefe de servicio y un par. Es decir, en España, eliminan a los nivel 30 de administración cada vez que llega un gobierno. En Estados Unidos parece que no se puede hacer. No, pues Trump ya aprendió, y lo dijo, que aprendió que en el primer mandato me dijeron quién me podía asesorar. Y ya me di cuenta que no, que yo puedo elegir a quien quiera. Y va a coger gente que no está dentro del Deep State. No sé si va a ser posible. Sí, ahí es donde está el objetivo, por ejemplo, porque yo me pregunto... pero ¿cómo se llama? El primer Trump llegó a la Casa Blanca con un conjunto de asesores, además muy marcados. Ahí estaba el Stephen Bannon y demás. Personas que han pasado mejor vida. Era más de comunicación. Sí, pero un conjunto de personas muy preocupantes por otra parte, que han pasado mejor vida, ¿no? Ahora llega la pregunta es quiénes Elon son. Musk. Ahora llega Elon Musk. Claro, pero Elon si Musk eran es los más tecnólogos, yo creo que será la revolución de los tecnólogos. El cargo que tienes, secretario de Estado de reducción presupuestaria. Se llama así el cargo. Va a ser un cargo dedicado a coger la administración pública y cortarla. Es decir, el término Deep State no es que me guste a mí, yo no creo que exista como tal, pero lo dicen todos los pensadores maga. Es decir, eso es algo que desde el punto de vista trumpista existe y desde el punto de vista de ese ideario existe. Porque en el fondo es lo que él sabe que limita su poder. Y el hecho de que cojan a Elon Musk y lo nombren, digamos, para racionalizar la administración, eso en mi pueblo es coger y cortar. Que nombren a Robert Kennedy Jr., un antivacunas, y lo dijo, que lo va a nombrar un alto cargo en sanidad, claro, y lo dijo hoy, eso está dicho hoy. Eso no lo vi. No había oído eso, pero bueno. Sí. O sea, no sé si al final lo nombrará una cosa u otra, pero que ya está hablado. Lo que quiero es entender que yo no creo que vaya a ser un desmadre esto. Yo estoy contigo, que al final en su mandato no hizo locuras, no entró en una guerra, no hizo... Y tampoco hubo una guerra en su mandato. No, Es que no hubo. sí, que vamos a eso. O sea, cuando la pregunta mismo que él estaba haciéndose a los electores estadounidenses diciendo, ¿vivían ustedes mejor o vivían peor? Si nos la planteamos también a nivel internacional, sería el resto de la comunidad internacional, ¿vivíamos mejor con Trump o vivíamos mejor con Biden? Más tranquilos, por lo menos. Más tranquilos estábamos ciertamente con Trump que con Biden. Ayer Poroshenko fue, en Twitter también dijo que cuando era presidente de Ucrania, él recibió los Javelin de Trump y mucho apoyo contra Rusia, en aquel momento, año 2016 hasta el 19, ¿no? Y llegó Zelensky, y Zelensky, bueno, en su relación tiene sus complejidades en gran parte por un enfado de Trump cuando le pidió datos personales del hijo de Biden en Ucrania, y él se negó, y digamos que le puso un poco en el punto de mira por eso. Pero yo no creo que Estados Unidos quiera que Ucrania sea derrotada, porque es un mensaje malo para la geopolítica estadounidense. Aunque se lleva muy bien con Biden, con Rusia. ¿Hasta qué punto? Y las razones yo creo que sé cuáles son, pero bueno, eso es algo que ya... A ver. No, eso es porque dicen que cuando se arruinó en los años 90, tuvo inversores rusos. Que, digamos,
En los años 90, inversores rusos. Había alguien que tenía un duro en Rusia. Sí, bueno, cuando se desmanteló con Yeltsin ya aparecieron de hecho Yeltsin fue el favorecedor de la nueva oligarquía. Gran parte de la mafia de origen ruso en Estados Unidos invirtió en sus obras de construcción y en los campos de golf y eso. Y eso es algo que no lo digo yo ahora, sino que tú buscas periódicos, buscas la conexión y ya se hablaba en los medios de comunicación estadounidenses en los años 90 y poquito. Entonces, bueno, yo creo que lo que admira también de Putin es que sea un hombre fuerte, digamos. Fuerte, como él, claro. Un hombre fuerte. Y además yo creo que tú puedes admirar a una persona con independencia de que estés en desacuerdo con él y tengas intereses contrapuestos. Y eso en el mundo de los negocios pasa. Sí, claro, en el mundo de las naciones, de las negociaciones internacionales, no sé hasta qué punto... No, claro, la dinámica es otra, porque existe ya más la política exterior, es desde luego la más continuista de todas las políticas. Pero Putin es parecido a Trump en esa mentalidad. Se respetan entre fuertes. Y yo creo que el problema es que Putin no vio fuerte a Biden. Y creyó que no iba a hacer nada Biden con lo de Ucrania y también creyó que Zelensky era más blando todavía que Biden y que no iban a hacer nada y que se iban a retirar y que iban a... Y yo creo que eso es el juego que se puede plantear entre ellos dos. ¿Qué problema hay? Que al final dos gallos se pueden respetar o acabar muy bien. Entonces ahí la clave de todas formas ahí no está en Putin, yo creo que está en China. Está en Xi Jinping. Yo creo que la clave está ahí porque... Xi Jinping es otro gallo, ¿eh? Sí, es otro gallo, pero es otro gallo, digamos... Gallo chino. Made in China, sí. Sí, rehuye la lucha. Es otra cosa. Es más zorro que gallo. Claro, es más zorro que gallo. Es confuciano. Es confuciano. Y además con una mentalidad y con una cultura de administración, de gobernanza completamente diferente a la que puede haber en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Pero si Xi Jinping dice algo a Putin, Putin tendrá que plegarse un poco. Porque lo que ha pasado ahora es que Rusia ha pasado a ser un estado vasallo de China, con todos los matices que se quiera, pero ha pasado a ser un estado vasallo dependiente, por lo menos, de China. Hay gente que está pensando que incluso puede haber una jugada, que eso sería lo peor para Ucrania, que sería intentar Estados Unidos arrimar a Rusia a su vasco, es decir, alejarla de China, que puede ser lo más peligroso porque eso afectaría no solamente a Ucrania, sino a Europa, ¿no? Él sabe que China es fuerte si tiene aliados y el aliado más fiel que pueda tener ahora mismo es Rusia, porque Rusia no tiene otra cosa. Entonces ahí puede intentar meter cuña, intentar separar a Rusia de China, ¿no? Eso sería un peligro para Europa, pero también yo creo que tenemos que... Bueno, un peligro para Europa en las actuales, digamos, en las actuales circunstancias. Pero claro, lo que también hay que pensar, y esto obviamente nos llevaría muy lejos, es efectivamente en dónde se ha metido Europa cuando ha hecho esta apuesta, a mi juicio suicida, por defender a Ucrania, sálvase a la parte, prometiendo incluso una adhesión que se antoja a todas luces ruinosa. O sea, ¿dónde se ha metido Europa precisamente con esas garantías y esos compromisos para con Ucrania? Bueno, ahí sería para un día, pero... Por eso digo que esto ya sería por un debate adicional. Cuando tú preguntas a la mitad de la Unión Estamos Europea, en el último minuto, así que hago una última ronda y conclusiones. Javier, conclusiones. Bueno, yo diría, tranquilidad. Tranquilidad, como siempre. O sea, estamos efectivamente en un momento en el que los resultados, desde luego, no eran ni mucho menos los que particularmente los medios de comunicación aventuraban. Tenemos pues a Trump, quien inesperadamente accede a la Casa Blanca y lo hace en Lord de multitudes indiscutiblemente. Teníamos mucho temor en el primer mandato y yo creo que los temores no se vieron, desde luego, confirmados. Bueno, esperemos y confiemos en que, no sé, la divina providencia de... Manitou. Bueno, yo creo que digamos, estamos asistiendo a una transformación, como decían, desde la sociología electoral de la sociedad norteamericana. Eso tiene su efecto en Trump. En unos valores, digamos, nuevos, que no son los de los últimos 15, 20, 30, 40 años, y probablemente a nivel mundial estemos haciendo lo mismo. Y vamos a ver cómo posiblemente en Europa ya está pasando y en España va a pasar también. Vamos a ver fenómenos con todos los matices que se quieran que van a tener alguna vinculación con lo que es el trumpismo. Francisco, acabas. Pues básicamente que yo creo que en este caso se vio que la realidad no es el relato, es decir, lo que nos proponen como los medios de comunicación, los estudios sociológicos, a veces no coincide con la realidad, porque como hay pensamientos bien vistos y pensamientos mal vistos, cuando a alguien le preguntan, no suele decir nunca que está en el lado mal visto. Siempre
hablan los que están en el lado bueno de... Eso de está la sociedad. más controlado de lo que parece. Bueno, pues no parece que no. Porque falla en España, falla en todos lados. No, vamos a ver, no falla tanto como dices, pero bueno. Bueno, concluye. Y después algo que me parece importante es que los grupos políticos creo que tienen que dar solución a los problemas que tienen las sociedades. Y las sociedades puede que no tengan los problemas que plantean los políticos, sino otros. Y ahí entenderíamos el por qué una gente que supuestamente tendría que votar a un lado, vota al otro. Y eso está pasando en Europa y, por ejemplo, en Francia pasa mucho. Y yo creo que eso es importante, entender cuál es la problemática que tiene la sociedad y no generar un problema los políticos que es solamente suyo. Es decir, yo algo que, no sé cómo lo explico, pero creo que es lo que piensa el votante trumpista que nadie entiende. Que a lo mejor no están... Es el último recurso, ¿no? Sí, bueno, dar solución a la gente. Sí. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Dimos bastantes soluciones aquí. Yo creo que deberían de tenernos en cuenta nuestras opiniones o vuestras opiniones. Gracias a los tres, gracias a Javier, a Francisco y a Jacobo. Y gracias a vosotros por habernos seguido hasta ahora. Volvemos el próximo jueves en La Caja Negra. Hasta entonces, buenas noches.